Bueno, y seguimos en 26 News y recibimos a Marcelo García. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? ¿Todo bien? Felicitaciones por el debut el fin de semana, con gracias. 26 historias, otra temporada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y vamos a ver justamente el informe sobre la historia de Guantánamo, ¿no? Sí, esta va a ser la metodología, vamos a seguir implementando de ahora en adelante en 26 News con 26 historias. Vamos a revivir el informe principal de nuestro programa, en este caso, como lo vemos, Destino Guantánamo, Trump contra inmigrantes ilegales. Un tema súper actual, ¿no? Trump contra inmigrantes ilegales. Es que justamente de eso se trata la nueva vertical de 26 historias, por este camino que decidimos comenzar. Sí. La idea es que vos que estás del otro lado de la pantalla puedas relacionar, puedas linkear, unir mucho más lo que pasa en el presente, lo que dicen muchos de los líderes mundiales, en este caso uno de los más importantes, el hombre que está en el centro de la escena de la geopolítica mundial. Que es Trump. Exactamente. Y entender mucho más acabadamente algunas de las cosas que dice, él piensa y hace. Exacto. Entonces nos vamos a agarrar, vamos a anclar de alguno de los comentarios, de alguna de las medidas, y vamos a tratar también de explicar la historia que hay detrás de esa decisión o de esa mención, en este caso de Trump, a Guantánamo, a donde en una de sus primeras medidas como presidente de los Estados Unidos, en su segundo mandato, en el comienzo mismo, y reforzando, haciendo efectiva una de sus más grandes promesas de campaña, ¿sí? La inmigración ilegal, vale destacar el término, puso en marcha una serie de medidas, entre estas la de enviar a muchos de los detenidos a la prisión de Guantánamo en la isla de Cuba. Y Guantánamo tiene su historia. Tiene su historia y es lo que tratamos también de explicar en este informe. ¿Lo vemos? Vamos a verlo. Tras asumir su segunda presidencia, Donald Trump cumplió de manera efectiva una de sus más fuertes promesas de campaña y firmó la histórica Ley Laken-Riley, que desató una batería de disposiciones y medidas cuyo único objetivo es el de proteger a los Estados Unidos de la inmigración ilegal. Thank you very much. Please, thank you very much. In a few moments, the Laken-Riley Act will become the very first bill that I proudly sign into law as the 47th President of the United States. Laken was a brilliant and beautiful 22-year-old nursing student from Georgia, the best in her class. She was always the best. They would say, Laken, how do you do this? And what do you do? They were always asking her questions. She was respected by everybody, even her teachers. They respected her so much. From the time she was in first grade, Laken knew she wanted to spend her time caring for others. That's what she did. To her friends and classmates, she was a light of warmth and kindness in every single room. To her parents and family, she was everything in the world. They've had a miserable period of time. While on her run, Laken was attacked, viciously assaulted, beaten, brutalized, and murdered by an illegal alien gang member who was set loose into our country by the last administration. With today's action, her name will also live forever in the laws of our country, and this is a very important law. This is something that has brought Democrats and Republicans together. That's not easy to do. Laken did it. Laken did it. America will never, ever forget Laken Hope Riley. The vicious criminal who murdered Precious Laken was an illegal alien member of the barbaric Venezuelan prison gang known as Tren de Aragua. Rodeado de familiares de la joven Laken-Riley, asesinada por un inmigrante venezolano ingresado a Estados Unidos de manera ilegal y liberado en tiempos de la administración de Joe Biden, Trump estampó su firma al pie de la ley. Under the law I'm signing today, the Department of Homeland Security will be required to detain all illegal aliens who have been arrested for theft, burglary, larceny, shoplifting, assaulting a police officer, murder, or any crime that results in death or serious injury. In addition, for the first time ever, this act
give state governments the ability to sue the federal government for immediate injunctive relief if any future administration ever again refuses to enforce the immigration laws of the United States, like happened for 4 long years. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos allanó un edificio deteniendo a sospechados de tener vínculos con la pandilla venezolana conocida como el Tren de Aragua. El presidente Trump asumió el 20 de enero prometiendo tomar medidas contra la inmigración ilegal y los programas humanitarios que, según él, iban más allá de la intención de la ley estadounidense. Trump hizo retroceder las directrices de la era Biden muy laxas en materia inmigratoria. Today I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And tough. That's a tough place to get out of. La Fuerza Fronteriza Táctica de la Guardia Nacional de Texas llevó a cabo ejercicios conjuntos de entrenamiento de seguridad con el Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La operación desplegó 400 efectivos de la Fuerza Fronteriza Táctica en el Parque Anzalduas, en Mission, Texas, unas maniobras coordinadas entre agencias estatales y federales. Decenas de migrantes ilegales fueron devueltos de Estados Unidos a México a la ciudad fronteriza de Reynosa, mientras Texas reforzaba su presencia militar a lo largo de la frontera. Oficiales de la patrulla fronteriza escoltaron a migrantes a través de la línea entre McAllen y Reynosa, y tropas de la Guardia Nacional ocuparon el aeropuerto local. Se desplegó fuerte presencia militar con decenas de efectivos que rápidamente ocuparon la zona. Integrantes del Cuerpo de Marines estadounidenses partieron hacia la bahía de Guantánamo con la misión de apoyar las operaciones de expulsión de migrantes ordenadas por el presidente Trump. Abordaron un avión Super Hércules en la estación aérea del Cuerpo de Marines Cherry Point, en Carolina del Norte. Este fue el primer contingente de efectivos militares en ser enviados a la isla caribeña como vanguardia de los preparativos tendientes a dejar lista la prisión de Guantánamo a la espera de al menos 30.000 inmigrantes ilegales que serán expulsados de los Estados Unidos. Pero ¿de qué se trata y dónde queda la prisión de máxima seguridad de Guantánamo? Esta es la historia. La cárcel de Guantánamo, oficialmente conocida como Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo, es una prisión militar administrada por los Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba. Su historia está marcada por no pocas controversias. En 1903, tras la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos firmó un acuerdo con Cuba para arrendar la bahía con el propósito de establecer una base naval. En 1934, un nuevo tratado reafirmó el control estadounidense con la condición de que solo podría ser devuelta a Cuba con el consentimiento de ambos países. Con los años, y luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush lanzó una guerra sin cuartel contra el terrorismo. En enero de 2002, Estados Unidos estableció allí un campo de detención para prisioneros sospechosos de estar vinculados con Al-Qaeda y los talibanes, capturados en Afganistán y otros lugares de conflicto. La ubicación fue elegida porque se considera que no estaba completamente sujeta a las leyes estadounidenses, lo que permitiría evitar protecciones legales para los detenidos. En 2008, Barack Obama prometió cerrar la prisión y firmó una orden ejecutiva en 2009 para hacerlo, pero el Congreso bloqueó los intentos. Al asumir la presidencia en 2017, Donald Trump firmó otra orden para mantener abierta la prisión, mientras que en 2021, Joe Biden retomó los planes para reducir el número de prisioneros y cerrarla definitivamente. A lo largo de los años, la mayoría de los prisioneros fueron liberados o transferidos a otros países. En su punto máximo, en 2003,
Durante la administración de Bush, la prisión albergó a unos 680 detenidos. A inicios de 2025 quedaban menos de 30 y Trump lanzó el plan para volver a poblarla. Marcelo, un poco más de la historia de Guantánamo, ¿no? Esta prisión en Cuba administrada por los Estados Unidos que ahora Trump pone de vuelta en el centro, ¿no?, de la escena. Exacto. Y un poco para darle un cierre distinto a lo que acabamos de ver y tratar de mostrar otras cuestiones derivadas de esto, la guerra entre los Estados Unidos y España por la posesión de Cuba, que derivó en la victoria de los norteamericanos, y una serie de medidas, como por ejemplo la creación de Guantánamo. Pero lo que quiero compartir es algo que me atraviesa muy personalmente. Es esta foto. Es esta fotografía. Sí. Es un combatiente español en la guerra. Esta foto está tomada en 1899. 1899. Y es ni más ni menos que mi bisabuelo materno. ¿Tu bisabuelo? Sí. Manuel Agromartín. ¿Y por qué lo vemos armado? Lo vemos armado porque él, en ese momento, aunque parezca una persona de mayor edad, tenía 18 años, se alistó como voluntario en España, cruzó el Océano Atlántico en un barco y fue a pelear por el Reino de España contra los Estados Unidos en la Guerra de Cuba. Hablando de nacionalismos, ¿no? Que ahora están en auge en estas épocas. Cerrar un poco esta historia con otro tipo de nacionalismos, con otro modo de pelear por las causas que uno cree justas, por su patria, por su nación. Y bueno, me pareció, me tomé el atrevimiento de compartir esta historia, con todos ustedes la historia de mi bisabuelo materno, Manuel Agromartín, soldado español en la guerra entre Estados Unidos y Cuba. Gracias, Marcelo. Felicitaciones por este nuevo informe y como siempre te vemos los fines de semana. Igual te esperamos el viernes esta semana aquí para el adelanto de lo que vendrá el próximo sábado. Exactamente, un gusto como siempre. Bueno, y les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de 26 Historia, que es... Exactamente. 26 Historia OK. 26 Historia OK. Sí.